Buenas tardes. Buenas tardes. Feliz sábado. Amén. Tiene tiempo que no doy una reflexión aquí y estoy temblando. Entonces, estoy muy nervioso, pero cuando yo escribí esta reflexión, verdaderamente, cuando yo lo estaba escribiendo y no tenía nada en mente, y fue un viernes en la noche hace dos sábados, y me acosté, y pues ya eran como las 11 de la noche y dije, no tengo nada en mi mente, me voy a dormir, pero mientras estaba acostado, como creo que el Espíritu Santo me tocó y todas las palabras se me vinieron, así, palabra por palabra, y creo que Dios verdaderamente puede usar a cualquier persona, aunque a los pecadores Dios usa siempre. Y a todos usa porque todos nosotros somos pecadores. Pero antes de empezar, quiero empezar con una oración. Oremos. Amante Padre que mora en las alturas de los cielos, oh Señor, gracias Señor, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso, oh Señor. En esta hora de la tarde, al estudiar tu palabra, oh Señor, te pido que me des sabiduría, entendimiento y que pueda, Señor, decir las palabras que tú tienes para tu Padre en esta mañana, en esta tarde, oh Señor. Por favor, que los hermanos que están aquí presentes no se vayan a sus casas con los corazones vacíos, Señor, sino llenos del Espíritu Santo, Señor. Amén. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Verdaderamente, yo no quiero que este mensaje sea de regaño, sino quiero que sea de motivación, que sea de ánimo. No, Jehú. ¿Cómo? A mí me gusta hacer preguntas, ya sabes. ¿Cómo se hunde un barco? ¿Cómo se hunde un barco? Sí. Bueno, primero pues le entra el agua. Si... Ok, usted dijo la palabra que yo quería, le entra el agua. Le entra el agua. Entonces, hablando de eso, entonces el agua es el peligro por la cual se hunde un barco. Pues el agujero donde entra sí. el agua. Entonces podemos decir que el agua sí es el peligro. Si le entra el agua, acumula más agua y luego por el peso se hunde el barco y se hunde. Pero nosotros sabemos que pues, hay unos barcos que se hunden más rápido que otros. Unos barcos tardan más tiempo porque entre más grande el barco, más lentamente se hunde. Hermano Víctor, ahora su hermano. Tengo una pregunta. ¿Usted sabe un barco que se hundió el 15 de abril de 1912? Un barco famoso. El Titanic. El Titanic decían, la gente decía que era insumergible, que nunca se iba a hundir. Y sin embargo se hundió. ¿Por qué se hundió? El barco pegó un iceberg. Y el iceberg le entró agua en el barco. ¿Y saben cuánto tiempo tardó el barco para hundirse? 2 horas con 40 minutos tardó para hundirse. ¿Y qué quiero decir yo con esto? ¿Que por qué tardó mucho? Bueno, yo les quiero decir que nosotros los seres humanos somos lo mismo. A veces nosotros vamos ahí por las aguas y el agua son los obstáculos. Y a veces mucha gente le vienen los obstáculos y se llena su barco de agua. Y cuando se llena más, al tiempo se llena más. Y viene un tiempo, un tipping point, un punto donde se hunden por algo, por un motivo, y ellos caen. Pero en la Biblia me gusta mucho el libro de Hechos. ¿Saben por qué? Porque el libro de Hechos tiene historias de habla de la iglesia primitiva, de gentes, personas de fe, personas que creyeron en Jesús y su fe no se movía. Los perseguían, los mataban, los maltrataban, les hacían de todo, pero ellos seguían firmes. Y yo quiero que ustedes hablen conmigo en Hechos. Abran su Biblia en Hechos 16.
para resumir la historia más o menos, antes de leer el versículo, Pablo está aquí dice, en un lugar, y una noche recibió una visión, Pablo. Y en esa visión dice Pablo que vio un macedonio, el cual dijo, ayúdame, ayúdame. Entonces fue Pablo a aquel lugar y conoció, ahí estaba una adivina, iban a la oración y ahí estaba una adivina que decía, aquí están, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, ellos os anuncian el camino de salvación. Entonces a Pablo no le agradó eso, ¿por qué? ¿Por qué no le agradó? Porque ella decía la verdad, pero no tenía el espíritu correcto, sino que tenía otro espíritu, un espíritu malo. Lo que hizo Pablo, reprendió el espíritu y los amos no les agradó eso porque ellos hacían dinero con esa adivina y luego los echaron a la cárcel. Y yo quiero que lean Hechos 16:22. Pastor, usted me puede leer el Hechos capítulo 16 versículos 22 al 24. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, arrancándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Entonces a Pablo y a Silas metieron en la cárcel. Ellos lo metieron en el calabozo de más adentro. Muchas veces nosotros nos sentimos que estamos en el calabozo de más adentro, en el lugar más profundo de nuestro pecado. Muchas veces nosotros pensamos que ya no tenemos perdón. Muchas veces nosotros estamos tristes, deprimidos, las cosas nos pasan en la vida. Sin embargo, miren lo que pasa aquí. Lean conmigo el versículo 25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas todos se soltaron. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Cuando ellos estaban en una situación difícil, ellos estaban en la cárcel. Pero ¿sabe lo que hicieron ellos? En vez de quejarse, en vez de estar tristes, ellos cantaron himnos al Señor. Ellos oraron. Ellos alabaron al Señor mientras ellos estaban tristes. Y eso es lo importante. De hecho, se dice aniversario. ¿Saben de qué estoy hablando? Hace un año más o menos, ¿pasó algo? ¿Qué dijo? Virus. El virus. Yo me acuerdo muy bien, el 13 de marzo fue el último día en que yo fui a la escuela, por eso me acuerdo, por el coronavirus. El coronavirus fue algo que cambió el mundo entero. ¿Quiénes de ustedes esperaban que pasara todo esto? Nadie. De hecho, yo me acuerdo un día que un maestro mío, yo tenía a una amiga que venía de China a estudiar acá. Ella vino un año y se iba a regresar. Y yo me acuerdo que era un día, era enero, y el maestro le dijo a la china, le dijo, ¿cómo está tu familia allá? Porque el coronavirus estaba en China. Y ella dijo, bien, no están enfermos. Digo, ok. Y el maestro le dijo, lo bueno que estás aquí y no allá. Ni 2 meses pasaron y ya el coronavirus había llegado aquí en los Estados Unidos. Y algo que nosotros nunca esperamos. Y muchas personas con el virus quedaron deprimidos, sufrieron mucho. Pero yo les quiero decir, ¿puedo decir la verdad? ¿Se va a decir la verdad? Sí. ¿Sí? ¿Puedo ser claro? Yo quedé, no, ¿cómo se dice? No me agradó. No me agradó la forma en que nosotros, los adventistas, reaccionamos con el virus. Muchos de nosotros nos escondimos.
Los que decíamos que éramos el pueblo del libro, que estudiamos la palabra de Dios, que tenemos la fe en Jesús, ¿a dónde estábamos? Nosotros, hace cuenta que no estábamos, nos escondimos. Muchos de nosotros bajamos de fe, dejamos de ir a la iglesia, ya no queríamos volver a la iglesia cuando se abrió, que ya no queremos saludar a la gente. Sí, nos tenemos que cuidar, claro, pero se nos olvidó algo, que Dios está en primer lugar. Se nos olvidó que Dios es nuestro capitán. Eso se nos olvidó a muchos de nosotros. Y ¿saben qué? Lamentablemente los que hicieron eso no están listos para el tiempo del fin. Porque el tiempo del fin, esto no, el coronavirus no es nada comparado a lo que viene. Y no es para espantarlos, sino es la realidad. Hay que ser, es la realidad, es lo que va a pasar. Porque Jesús mismo cuenta de una historia de un hombre que estaba con un muchacho y el hombre, los dos estaban leyendo la Biblia, estaban en un avión, en una tormenta, y los dos tenían miedo. Y el hombre estaba leyendo, ¿qué estaba leyendo? No, el hombre. O de la calma de la tempestad. Cuando Jesús calmó la tempestad. Y ese hombre, ahí cuenta ese hombre, que él se acordó de una historia. Él se acordó de una historia de un niño que estaba pues estaba en un avión, en la misma situación. Estaba en un avión y había una tormenta. Y pasó la tormenta y le preguntaron al niño, ¿no tienes miedo? Como que él estaba bien tranquilo. A mí me acuerdo de esa historia. Cuando leí esa historia me acordé cuando fuimos a México con mis primos. Creo que de la Ciudad de México, creo que a Oaxaca, y era de noche. Y empezó una tempestad terrible. A mí me dio miedo. Yo sentí que me iba a morir ese día, esa noche. Pero yo oré a Dios y le dije a Dios, por favor, cuídame y que nada mal nos pase durante este viaje. Y Dios nos cuidó y llegamos con bien a Oaxaca. Y yo agradezco a Dios. Pero el niño, ¿qué dijo? No tengo miedo porque mi papá es el capitán. Es diferente cuando alguien que tú amas, es diferente cuando alguien quien tú confías es el capitán. Igual con nosotros, cuando Jesús es nuestro capitán, no hay nada que temer. Cuando Jesús es nuestro capitán, podemos hacer muchas cosas, nosotros no vamos a temer, sino vamos a ir contra el problema y vamos a vencer. Y es muy diferente cuando nosotros tenemos a Jesús como nuestro capitán. Yo les invito a todos ustedes que están aquí, que digan hoy, Jesús va a ser mi capitán, yo no voy a temer, Amén. sino que voy a ser fuerte y voy a estar listo para el tiempo del fin. Porque, hermanos, hay un dicho, hay un dicho de un hombre que dijo, el verdadero carácter se revela en los tiempos de crisis, en los momentos difíciles. Entonces, cuando pasa la crisis, cuando pasa el momento difícil, ahí es donde verdaderamente la gente se mira quién tú eres. Entonces, cuando pasó esta crisis, ahí vimos nosotros quiénes éramos en verdad. ¿Y saben lo que pasó? Cuando pasó el coronavirus, se terminó el papel del baño. ¿Quién sabe por qué? Todos se espantaron, se llenaron de temor. Lo primero que se acabó fue el papel del baño y luego ¿qué más se acabó? El hand sanitizer y el Lysol. Eso entiendo, pero el papel del baño no sé. Pero ven que muchos de nosotros nos desesperamos. Y ahí vi yo personalmente que muchos de nosotros perdimos la fe. Y aunque íbamos aquí, aunque cuando empezó la iglesia otra vez, regresamos a la iglesia, pero no bien. Sentí que no bien. Pero yo les invito a todos ustedes que sigan viniendo, que sigan aumentando en conocimiento, en fe, porque Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros que aquí estamos presentes, y Dios tiene un plan, y ese plan se va a cumplir.
Amén. Que Dios los bendiga grandemente en esta mañana. Muchas gracias. Mañana